Goldstein hizo un gesto para que me sentara, con un movimiento rígido, y regresó a su silla. Las ventanas del piso al techo detrás de él mostraban el skyline de Manhattan, pero su vista hoy era de una mujer que de repente comprendió que no era la clienta fácil que esperaba. Debo decir, señora Montgomery. Montgomery está bien, interrumpí, manteniendo un tono agradable pero firme. O Alexandra, si prefiere, al fin y al cabo, somos colegas. Asintió, recalibrando. Alexandra, esto es inesperado. Richard no mencionó su posición profesional. Me imagino que hay muchas cosas que Richard no mencionó, dije, abriendo mi maletín y sacando una carpeta, colocándola cuidadosamente sobre la superficie pulida de su escritorio, incluyendo los términos precisos de nuestro acuerdo prenupcial. La expresión de Goldstein permaneció neutral, pero noté el ligero tensarse alrededor de sus ojos. Tengo una copia del acuerdo aquí, dijo, golpeando suavemente una carpeta azul a su derecha. Estoy segura de que sí, pero me pregunto si Richard le señaló la sección 7, párrafo 3. Deslicé mi copia sobre el escritorio, abierta en la página relevante, con la cláusula de infidelidad resaltada en amarillo brillante. Mientras Goldstein leía, observé cómo su rostro pasaba por confusión, comprensión y finalmente alarma. Levantó la vista hacia mí, luego regresó al documento, como si esperara que las palabras hubieran cambiado en el ínterin. Esto es bastante específico, dijo finalmente. Sí, lo es. Richard insistió mucho en esa cláusula cuando nos casamos. Estaba preocupado de que una esposa joven pudiera sentirse tentada a desviarse. Sonreí finamente. Irónico, ¿no? Goldstein se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Alexandra, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo razonable sin invocar. He traído evidencia, interrumpí con suavidad, colocando una segunda carpeta en el escritorio. Estados de cuenta de tarjetas, recibos de hotel, registros telefónicos, y esta mañana recibí un mensaje muy interesante de un número que ha estado comunicándose con mi esposo con bastante frecuencia. Saqué mi teléfono y lo coloqué boca arriba sobre el escritorio, mostrando el mensaje que me había recibido al despertar. ¿Quién es? Richard me dio este número para contactarlo. Soy Brittany. Goldstein miró el teléfono, luego la carpeta de evidencia, con una expresión cada vez más preocupada. Quizá deberíamos reprogramar esta reunión. Necesito consultar con mi cliente. Por supuesto, dije, recuperando mi teléfono pero dejando las carpetas. Esperaré. No es necesario. Puedo llamarle cuando. Esperaré, repetí, esta vez con más firmeza. No tomará mucho tiempo. Goldstein vaciló, luego asintió brevemente y tomó su teléfono. Se giró un poco mientras marcaba, pero aún podía escuchar su lado de la conversación. Richard, necesitamos hablar ahora. Pausa. No, no puede esperar. Otra pausa, más larga esta vez. Tu esposa está aquí. Sí, en mi oficina. Escuchó por un momento, con el rostro ensombreciéndose. Richard, ¿alguna vez leíste realmente tu acuerdo prenupcial? ¿Ese en el que tanto insististe? La respuesta debió ser negativa porque Goldstein cerró los ojos brevemente. Hay una cláusula de infidelidad. 50% de los activos comerciales adquiridos durante el matrimonio. Incluso desde el otro lado del escritorio, pude escuchar la reacción explosiva de Richard. Goldstein sostuvo el teléfono alejado del oído un instante antes de responder. Sí, ella tiene evidencia. Bastante, por lo que puedo ver. Otra pausa. Así no funciona esto, Richard. No puedes simplemente. Frunció el ceño. Es abogada de contratos. ¿Lo sabías? Un silencio más largo. Ya veo, bueno, eso complica las cosas significativamente. Cuando finalmente colgó, Goldstein me miró con algo parecido al respeto. Richard viene en camino. ¿Quiere discutir esto en privado? Me imagino, contesté. Recuperé mis carpetas de evidencia y las guardé en mi maletín. Desafortunadamente para él, eso ya no funciona así. Toda comunicación pasa por ti. Recuerda sus palabras, no las mías. Alexandra, sé razonable.
13 años de matrimonio merecen una conversación. Al menos 13 años de matrimonio merecían algo mejor que una llamada de teléfono terminando todo. Contrarresté, sintiendo un flash del dolor que había contenido bajo mi fachada profesional. Richard tomó su decisión. Ahora que viva con las consecuencias. Nos quedamos en un silencio incómodo por casi 20 minutos antes de que Richard irrumpiera por la puerta, su apariencia normalmente perfecta ligeramente desarreglada. Se detuvo al verme, como sorprendido de encontrarme realmente allí. Sus ojos, el cálido marrón que alguna vez aceleró mi corazón, ahora eran fríos y cansados. Alexandra, solo mi nombre dijo, plano y sin emoción. Richard. Me mantuve sentada, negándome a alterarme por su presencia. Se giró hacia Goldstein. Déjenos solos. El abogado pareció aliviado de escapar y rápidamente recogió algunos papeles. Estaré en la sala de conferencias cuando estén listos. Una vez solos, Richard caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. Esto es bajo, incluso para un abogado. Usar una tecnicidad para intentar quedarse con la mitad de mi negocio. Una tecnicidad, repetí incrédula. ¿Te refieres a la cláusula que tú mismo insististe? ¿La que se diseñó para protegerte de mí? Su expresión se endureció. Eso es diferente. ¿Cómo? Pregunté inclinándome hacia adelante. ¿Porque nunca imaginaste que yo sería quien la hiciera cumplir? ¿O porque no pensaste que me enteraría de Brittany? Sus ojos se abrieron ligeramente al oír el nombre, confirmando lo que ya sabía. ¿Cómo supiste? No importa. Lo que importa es que rompiste nuestro contrato, Richard. Tanto el matrimonio como el acuerdo legal que lo acompañaba. Se pasó la mano por el cabello oscuro con canas, un gesto tan familiar que me dolió el pecho a pesar de todo. Mira, sé que esto es un shock. Lo manejé mal, pero podemos ser razonables sobre esto. Razonables, repliqué. Como repartir los papeles del divorcio a través de tu abogado o vaciar nuestra cuenta de inversiones conjunta sin discusión. Ese tipo de razonable. Se movió para sentarse en la silla de Goldstein. Has estado tan enfocada en tu carrera estos últimos años, siempre trabajando hasta tarde, siempre distraída. Apenas hablamos. Lo miré, atónita por la hipocresía. ¿En serio intentas culparme por tu infidelidad? No es tan simple, dijo, suavizando su expresión en la sonrisa encantadora que alguna vez me hizo temblar las rodillas. Alex, cariño, nos hemos distanciado. Estas cosas pasan, pero podemos terminar esto de manera amistosa. La oferta de liquidación es generosa. Generosa, lo interrumpí, elevando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. 20% de lo que legalmente me corresponde no es generoso, Richard. Es insultante. El prenupcial nunca fue para usarse así, argumentó, con frustración en el tono. Solo era una formalidad. Entonces no debiste insistir en él, me levanté, tomando mi maletín. O no debiste engañarme. De cualquier manera, ya no negociamos directamente. Como dijiste, toda comunicación ahora será a través de los abogados. Richard también se levantó, su altura permitiéndole imponerse sobre mí, una táctica de intimidación que había usado antes cuando las discusiones no le eran favorables. No hagas esto, Alexandra. Lo lamentarás. Me mantuve firme, mirándolo directamente. No, Richard. Lamentarás asumir que todavía era aquella ingenua de 20 años que no entendía lo que firmaba. Mientras me giraba para irme, me agarró del brazo. Espera, solo espera. Su voz había perdido filo, sonando casi suplicante. ¿Qué quieres? Solo dime qué quieres y podemos hacer que esto se termine. Por un breve momento, me permití imaginar decir lo que realmente quería, que nada de esto estuviera pasando, que el hombre al que amé por 13 años no me hubiera traicionado. Que la vida que construimos juntos no se estuviera derrumbando. Pero eso ya no era posible. Quiero lo que me corresponde según el acuerdo que tú creaste, dije, retirando suavemente su mano de mi brazo. 50% de los activos comerciales adquiridos durante nuestro matrimonio y una división equitativa de nuestros bienes personales. Eso arruinaría al grupo de restaurantes, protestó. Estamos en plena expansión.
Las nuevas sucursales en Chicago y Boston debieron haber sido un factor a considerar antes de que decidieras acostarte con una hostess de 22 años. Terminé la frase por él, observando cómo su rostro palidecía ante la precisión de mi información. ¿Cómo pensaste que terminaría esto, Richard? ¿De verdad creíste que aceptaría las migajas que ofrecieras y desaparecería en silencio? La puerta se abrió antes de que él pudiera responder, y Goldstein regresó, con una expresión incómoda. Creí escuchar voces levantadas. ¿Todo está bien? Perfecto, dije, acercándome a la puerta. Hemos terminado aquí. Richard tiene decisiones que tomar y yo tengo una deposición a las 2. Me detuve en el umbral. Espero una oferta de liquidación revisada antes de que termine la semana, señor Goldstein, que refleje en su totalidad los términos de nuestro acuerdo prenupcial. Salí sin mirar atrás, manteniendo la compostura hasta llegar a la privacidad del elevador. Solo entonces permití que mis hombros cayeran, y mi fachada cuidadosamente construida se resquebrajó bajo el peso de lo que acababa de ocurrir. El Richard que creí conocer, el hombre que alentó mi educación, celebró mis éxitos y construyó una vida conmigo, se había ido, si es que alguna vez existió. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. ¿Cómo te fue? ¿Necesitas refuerzos? Sonreí levemente ante su lealtad. Reunión terminada. Regresando a la oficina. Te contaremos todo. Al volver a mi firma, encontré a Thomas Jenkins esperándome en mi oficina. Su rostro distinguido se arrugaba con preocupación. En sus últimos 50, Thomas había sido mi mentor desde la Facultad de Derecho, quien me animó a especializarme en contratos y finalmente me hizo socia en su firma. Sara me contó lo que pasó, dijo levantándose al entrar. Lo siento mucho, Alexandra. Dejé mi maletín y me hundí en mi silla, de repente exhausta. Gracias. Han sido 24 horas educativas. ¿Necesitas representación? Conozco a alguien excelente en derecho familiar. Puedo manejarlo, interrumpí, suavizando el tono después. Pero gracias. Aprecio la oferta. Thomas me estudió un momento. Esto no es solo otro caso, Alex. Es tu matrimonio, tu vida. Tener distancia emocional podría ser beneficioso. Negué con la cabeza. Richard convirtió esto en un asunto de negocios cuando intentó quitarme lo que me corresponde. No permitiré que los sentimientos personales interfieran con obtener un acuerdo justo. Después, Thomas preguntó con suavidad. Cuando los papeles estén firmados y los bienes divididos, ¿y luego? Era una pregunta que aún no me había permitido considerar. Después de 13 años con Richard, ¿quién era yo por mi cuenta? ¿Cómo sería mi vida sin él? No lo sé, admití, sorprendida por mi honestidad. Supongo que lo descubriré cuando llegue ese momento. Thomas asintió, dándome una palmada en el hombro mientras se levantaba para irse. Eres más fuerte de lo que crees, Alexandra. Siempre lo has sido. Toma el resto del día. La fusión de Westlack puede esperar. Una vez sola, me encontré mirando la foto de nuestra boda sobre mi escritorio, la que había guardado como recordatorio de dónde venía y de quién creyó en mí cuando apenas comenzaba. La levanté, recorriendo con el dedo el rostro sonriente de Richard. ¿Alguna vez me amó de verdad o solo fui un trofeo joven e impresionable para mostrar en eventos de negocios? Mis pensamientos fueron interrumpidos por otro mensaje de texto. Esta vez de un número desconocido. Soy Brittany. ¿Podemos vernos? Hay algo que deberías saber sobre Richard. Estaré el mensaje, con el corazón acelerado. Era la amante de Richard, la mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio, contactándome directamente. Mi primer instinto fue ignorarlo. ¿Qué podría decirme que quisiera escuchar? Pero la abogada en mí reconoció información potencial, una ventaja que podría necesitar. Después de un largo momento, escribí de vuelta. Atrium Café, mañana, al mediodía. Esa noche, regresé a nuestro penthouse y comencé el doloroso proceso de separar mi vida de la de Richard. Moví su ropa restante a la habitación de invitados, borré nuestras listas de reproducción compartidas y eliminé su información de contacto de emergencia de mi teléfono. Cada acción era como cortar un hilo que nos conectaba,
dejándome sentir más ligera y, de algún modo, más incompleta. En la oficina en casa encontré una foto que me hizo detenerme. Richard y yo en la inauguración de su primer restaurante de lujo, Montagu, nombre que combinaba nuestros apellidos. Yo brillaba de orgullo, con el brazo alrededor de su cintura mientras cortaba la cinta ceremonial. Esa noche me había brindado un brindis frente a todos, a su brillante esposa, sin la cual nada de esto habría sido posible. El restaurante prosperó, expandiéndose a un grupo que ahora incluía 8 sucursales en 3 estados, y yo había estado allí en cada paso, revisando contratos, ayudando con planes de negocio e incluso sugiriendo el concepto de la granja a la mesa que se volvió su sello distintivo. En muchos sentidos, el éxito del negocio de Richard también era parte de mi logro. Dejé la foto sobre el escritorio. Una nueva resolución se estaba formando. Este divorcio no solo sería sobre obtener lo que legalmente me correspondía. Sería sobre reconocer mis contribuciones a la vida y el negocio que habíamos construido juntos. Richard podría haber olvidado esas contribuciones, pero yo me aseguraría de que la liquidación las reflejara. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente para mi encuentro con Brittany, eligiendo una blusa crema simple pero cara y pantalones a medida en lugar de mi usual traje de poder. Esto no era una reunión de negocios ni una confrontación legal. Era algo más complicado. Llegué al Atrium Café 10 minutos antes, eligiendo una mesa tranquila en la esquina con vista a la entrada. A mediodía en punto, una joven entró, mirando nerviosa alrededor. Era impresionante, alta, rubia, con una belleza effortless que llamaba la atención. No podía tener más de 22 años, exactamente la edad que yo tenía cuando conocí a Richard. Nuestros ojos se encontraron a través del café, y vi un destello de reconocimiento en los suyos. Enderezó los hombros y caminó hacia mí, su confianza pareciendo volver con cada paso. «Alexandra», preguntó, con la voz más alta y suave de lo que había imaginado. Brittany reconocí, señalando la silla frente a mí. «Por favor, siéntate». Se deslizó en la silla, jugueteando con la correa de su bolso de diseñador, un Prada reciente que reconocí de la colección que Richard me había comprado en Navidad. La misma Navidad en la que, aparentemente, había estado cultivando una relación con esta chica. «Gracias por verme», comenzó, con unos ojos azul brillante que me miraban directamente. «Sé que esto debe ser raro». «Raro es una forma de decirlo», acepté, manteniendo el tono neutral. «Dijiste que había algo que debería saber sobre Richard». Brittany respiró hondo. «Él te ha estado mintiendo. Pero también me ha mentido a mí». Abrió su bolso y sacó un pequeño montón de papeles, colocándolos sobre la mesa entre nosotras. «Me dijo que ustedes ya estaban separados, que habían acordado divorciarse hace meses, pero que lo mantenían en secreto por motivos de negocios». Sentí una nueva oleada de enojo por la manipulación de Richard, pero mantuve mi expresión controlada. Cuando comenzó esto, pregunté. «¿Entre ustedes dos?» «Hace 6 meses», respondió. «Yo estaba de hostess en la sucursal de Boston durante la apertura. Richard estuvo ahí 2 semanas supervisando todo». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Era encantador, atento, me hacía sentir especial, decía que tenía potencial para avanzar en la empresa. La línea de tiempo coincidía con los cambios que había notado en el comportamiento de Richard. «¿Y le creíste sobre que ustedes estaban separados?» Asintió, mirando sus manos. Incluso me mostró papeles, lo que él decía eran documentos preliminares de divorcio que ustedes habían firmado. Empujó el montón hacia mí. «¿Estos?» Los tomé, reconociendo inmediatamente que eran borradores de contratos comerciales con páginas de firmas de documentos antiguos pegadas. Una falsificación burda que nunca habría resistido escrutinio legal, pero suficiente para convencer a alguien que quería creerlo. «Me llevó a Nueva York hace 3 meses», continuó Brittany, «me instaló en un apartamento, prometió ayudarme a avanzar en mi carrera como modelo». Su voz se endureció un poco, pero luego empecé a notar cosas. Nunca me llevaba a ciertos restaurantes, nunca me presentó a sus amigos cercanos, siempre tenía excusas para que no visitara su casa porque aún estábamos muy casados. Terminé la frase por ella, colocando los papeles a un lado, y viviendo juntos. Ella asintió, parpadeando para contener las lágrimas.
Ayer descubrí la verdad después de tu mensaje. Hice algo de investigación, encontré artículos sobre ti y Richard juntos en eventos apenas hace unos meses. Levantó la vista, con una expresión de mezcla de enojo y vergüenza. Me siento tan estúpida. A pesar de todo, sentí un destello de simpatía por ella. Era joven, manipulada por un hombre 2 veces su edad, con riqueza y poder. No eres la primera mujer que Richard ha encantado, y probablemente no serás la última. Hay otras además de mí. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No que yo sepa, negé con la cabeza, pero me encantó de la misma manera una vez, cuando yo tenía tu edad. La mirada de Brittany se agudizó, interesada. ¿Tenías mi edad cuando lo conociste? ¿20 años? Asentí, haciendo una seña al mesero para pedir café. No había planeado tener una conversación real con esta mujer, pero algo en su franqueza me hizo reconsiderar. Trabajaba como recepcionista en una agencia de publicidad que manejaba el marketing del primer restaurante de Richard. Él tenía 31 años, ya exitoso, confiado y encantador. Terminó Brittany con una pequeña sonrisa cómplice, como si él fuera la única persona en la sala que realmente te veía. Asentí, sorprendida de lo exacto que había sido. Exactamente así. El mesero llegó con mi café, y Brittany pidió un té helado. Cuando se fue, ella se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaste de recepcionista a...? Señaló vagamente mi reloj de diseñador, mi ropa a medida, los obvios signos de éxito. Richard tuvo parte de la culpa, admití, me animó a volver a estudiar, pagó mi licenciatura y me apoyó durante la facultad de Derecho. Estaba orgulloso de mis logros. Removí mi café, viendo cómo el líquido oscuro giraba. Al menos eso creí. Hablaba de ti a veces, dijo Brittany en voz baja. Decía que eras brillante, pero que te habías vuelto fría, demasiado enfocada en tu carrera. Las palabras dolieron, incluso viniendo de ella. Y supongo que se presentó como el esposo descuidado. Ella asintió, luciendo apenada. Dijo que ustedes no habían sido íntimos en más de un año, que eran básicamente compañeros de cuarto. Giró el envoltorio del popote entre los dedos. Supongo que eso tampoco era verdad. No, dije simplemente, dejando el tema ahí. Algunos detalles de mi matrimonio aún eran demasiado privados para compartir, especialmente con la mujer que había estado acostándose con mi esposo. Richard parecía haber creado narrativas convenientes para ambas. Llegaron nuestras bebidas, creando una breve pausa en la conversación. Aproveché el momento para observar a Brittany más detenidamente. Era hermosa, sí, pero había una inteligencia en sus ojos que sugería que era más que el estereotipo de una modelo joven mantenida por un hombre mayor y adinerado. ¿Qué quieres de esta reunión, Brittany?, pregunté finalmente. Dijiste que tenías algo que contarme sobre Richard, pero parece que más bien has confirmado lo que ya sospechaba. Se enderezó, dejando su bebida a un lado. Tengo mensajes de texto, correos, recibos, todo documentando nuestra relación de los últimos 6 meses. Quiero que tú los tengas. Metió la mano en su bolso y sacó un USB, colocándolo sobre la mesa. Él nos mintió a las 2, nos utilizó a las 2. No quiero que se salga con la suya. Miré el pequeño dispositivo, entendiendo su valor para mi proceso de divorcio. Con esta evidencia, Richard no podría negar la infidelidad ni impugnar la cláusula prenupcial. Era exactamente lo que necesitaba. Y aún así, me sorprendí dudando. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. La expresión de Brittany se endureció. Porque ayer, después de que lo confronté sobre que todavía estabas casada con él, me dijo que yo solo era una distracción divertida y que debía ser realista sobre mi posición. Luego me ofreció dinero para desaparecer en silencio. Su voz se quebró ligeramente, como si yo fuera un problema a resolver, no una persona a la que él había estado diciendo que amaba durante meses. La fría calculación sonaba exactamente como el Richard que había visto en la oficina de Goldstein. No el hombre con el que creí casarme, sino en el que se había convertido, o tal vez siempre había sido, bajo su encanto. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No te merecías eso. Ella se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, pero sin lograrlo del todo.
Estaré bien. Soy joven, como él no dejaba de recordarme. Pero tú y yo merecemos algo mejor que sus mentiras. Empujó el USB hacia mí. Tómalo. Úsalo. Haz que pague. Lo recogí, dándole vueltas entre mis dedos. Gracias. Esto ayudará mucho con mi caso. Bien, dijo, tomando un sorbo de su té. ¿Y ahora qué pasa con el divorcio? Ahora yo negocio desde una posición de fuerza, expliqué, guardando el USB en mi bolso. Con esta evidencia y el acuerdo prenupcial, Richard tendrá que aceptar los términos que yo establezca. ¿Y esos términos incluyen la mitad de su negocio?, preguntó Brittany, con un dejo de admiración en la voz. 50% de los activos comerciales adquiridos durante nuestro matrimonio, corregí. Incluye el grupo de restaurantes, varias propiedades y algunas carteras de inversión. Ella silbó suavemente. No me extraña que se viera aterrorizado cuando mencioné hablar contigo. Podría perder una fortuna. Debería haber pensado en eso antes de decidir engañarte. Suavicé el tono. Pero esto no se trata de castigo. Se trata de obtener lo que me corresponde legalmente tras 13 años de matrimonio y mis contribuciones significativas en esos negocios. Brittany asintió, pensativa. Por lo que vale, creo que estás manejando esto con mucha más clase de lo que la mayoría lo haría. Se detuvo un momento, luego agregó. A veces me mostraba fotos tuyas de eventos y fiestas. Siempre te veías tan segura, tan impecable. De hecho, me intimidaba un poco la idea de ti. El comentario me hizo soltar una pequeña risa. Yo, dije. Eres joven y hermosa. Si alguien debería sentirse intimidada, soy yo. La belleza se desvanece, dijo con sorprendente sabiduría. Pero lo que has construido para ti misma, tu carrera, tu reputación, eso es poder real. Brittany recogió su bolso, preparándose para irse. Debo irme. Tengo una sesión de modelaje en otro punto de la ciudad. ¿Y tú qué harás ahora?, pregunté, genuinamente curiosa sobre sus planes. Probablemente regresar a Boston. Mi hermana está allá. Empezar de nuevo, dijo, alisándose el vestido. Tal vez volver a estudiar. Siempre quise estudiar diseño. Deberías, la animé, recordando mi propio camino. Nunca es tarde para reinventarte. Ella sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro de simplemente bello a radiante. Gracias por verme, Alexandra. Por lo que vale, creo que Richard cometió un gran error dejándote ir. Después de que se fue, me quedé sola con mi café, procesando el giro inesperado que había tomado mi mañana. Había llegado lista para enfrentar a una adversaria, tal vez incluso para descargar algo de mi ira sobre la mujer que había estado acostándose con mi esposo. En cambio, encontré a otra de las víctimas de Richard. Circunstancias distintas, pero la misma manipulación, las mismas mentiras. Regresé a la oficina para encontrar 3 mensajes de Martin Goldstein esperándome. Al parecer, Richard le había instruido programar otra reunión, esta vez con un enfoque diferente. En lugar de la insultante oferta inicial, Richard ahora proponía algo más cercano a una división equitativa de nuestros bienes personales, aunque aún protegiendo sus intereses comerciales. No era suficiente, y ambos lo sabían. Llamé a Goldstein de inmediato. He adquirido evidencia adicional que confirma la infidelidad de Richard, informé sin preámbulos. Documentación completa de los últimos 6 meses. Estoy preparada para hacer cumplir el acuerdo prenupcial en su totalidad, incluida la cláusula de infidelidad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente Goldstein, con un tono resignado. Tal vez deberíamos discutir opciones de acuerdo antes de proceder a la corte. Creo que sería prudente, estuve de acuerdo. Tendré mis términos listos para mañana por la mañana. Esa noche, comencé el proceso de reclamar realmente mi vida. Transferí mis pertenencias personales del penthouse a un departamento de lujo temporal que había arreglado en otra zona de la ciudad. Necesitaba un espacio neutral, un lugar sin recuerdos de Richard en cada esquina. El nuevo apartamento era moderno e impersonal, exactamente lo que necesitaba. Después de acomodar mis cosas esenciales, me senté en la mesa del comedor impecable con mi laptop,
redactando los términos del acuerdo que presentaría a Goldstein. Trabajé metódicamente, asegurándome de que cada detalle fuera preciso, cada reclamo justificado tanto por el acuerdo prenupcial como por la ley estatal. A la medianoche, había terminado el documento. Era justo, pero firme, reclamando exactamente lo que me correspondía, sin venganza, pero sin concesiones. Obtendría el 50% del grupo de restaurantes, la mitad de nuestras propiedades inmobiliarias y una división equitativa de nuestros bienes personales. Richard conservaría suficiente para operar el negocio, pero tendría que incluirme como socia igualitaria en todas las decisiones futuras que afectaran a la empresa. Mientras me preparaba para dormir en el apartamento desconocido, me di cuenta de que sentía algo inesperado, alivio. El matrimonio en el que había basado mi vida adulta estaba terminando. Pero, de alguna manera, me sentía más yo misma que en años. Sin la presencia enorme de Richard, sin la constante adaptación a sus necesidades y horarios, finalmente podía escuchar mis propios pensamientos con claridad. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales, evaluaciones de activos y negociaciones. Richard, enfrentado a la evidencia irrefutable de su infidelidad y al lenguaje vinculante del acuerdo prenupcial, tuvo poca opción más que aceptar mis términos. Goldstein, a su crédito, aconsejó a su cliente que llegara a un acuerdo en lugar de luchar en una batalla judicial perdida. La firma de los papeles del divorcio fue anticlimática. Richard y yo nos sentamos frente a frente en una sala de conferencias del despacho de Goldstein, sin hablar más allá de las formalidades necesarias. Se veía cansado. La confianza que siempre había asociado con él parecía haberse desvanecido mientras firmábamos el documento que legalmente pondría fin a nuestro matrimonio. Lo sorprendí mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo, tal vez arrepentimiento, tal vez simple resignación. Cuando terminamos, nos levantamos para irnos. En la puerta, Richard se detuvo. Alexandra dijo suavemente, casi en un susurro, solo mi nombre. Me giré, encontrando su mirada una vez más. Sí, lo siento, dijo, como si decirlo le costara algo. No por el divorcio, eso probablemente era inevitable, sino por cómo lo manejé. Te merecías algo mejor. Lo estudié. Este hombre al que había amado durante 13 años, intentando reconciliar al joven emprendedor encantador que me había conquistado con el empresario calculador que había intentado engañarme. Y ahora, esta figura aparentemente arrepentida frente a mí. Si acepté simplemente. Al salir del edificio y enfrentar la brillante tarde primaveral, sentí que estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida. El divorcio estaba finalizado, los bienes divididos, las batallas legales concluidas. Ahora venía la parte más difícil, descubrir quién era Alexandra Montgomery por sí misma. La respuesta comenzó a tomar forma en los meses siguientes. Con mi parte del grupo de restaurantes, me establecí como miembro activo del consejo, aportando mi experiencia legal en los planes de expansión de la empresa. Richard, inicialmente reacio a mi participación, terminó valorando mis aportes a medida que el negocio continuaba prosperando a pesar de nuestro distanciamiento personal. Mi carrera en el despacho floreció. Thomas me ofreció liderar una nueva división especializada en contratos para la industria hotelera, aprovechando mi experiencia con los restaurantes. El trabajo era desafiante y gratificante, permitiéndome construir algo que era completamente mérito mío. En lo personal, tomé tiempo para redescubrir intereses que había descuidado durante mi matrimonio. Me uní a un club de remo, algo que disfrutaba en mi adolescencia, pero que había abandonado por falta de tiempo. Tomé clases de cocina, viajé a destinos que a Richard nunca le habían interesado y reconecté con amigos que había perdido con los años. 6 meses después de finalizado el divorcio, recibí un correo inesperado de Brittany. Había regresado a Boston según lo planeado y se había inscrito en la escuela de diseño. Adjunto al mensaje había una foto de su primer proyecto terminado, un vestido moderno y elegante que mostraba un talento genuino. Gracias por el ánimo, escribió. A veces necesitamos que nos recuerden nuestro propio potencial. Sonreí mientras escribía mi respuesta, genuinamente feliz por su nuevo comienzo. De una manera extraña, la traición de Richard nos había liberado a ambas. A ella, de una relación construida sobre mentiras, a mí, de un matrimonio que, lenta pero seguramente, estaba disminuyendo quién era. Esa misma semana,
finalicé la compra de mi propia casa. No un penthouse en el barrio favorito de Richard, sino una casa de ladrillo en West Village, con carácter, historia y espacio para crecer. Mientras acomodaba mis pertenencias en el nuevo lugar, encontré la foto que antes había estado en mi escritorio, Richard y yo, en nuestro viaje del 10º aniversario. La observé un momento y luego la guardé en una caja destinada al almacenamiento. No la tiré, pero ya no era necesaria en mi vida diaria. En su lugar, puse un nuevo marco, una sencilla foto en blanco y negro del skyline de Manhattan al amanecer. Tomada desde el club de remo en una mañana que me había levantado temprano para ver cómo el sol iluminaba la ciudad. Representaba todo lo que mi vida se había convertido, independiente, hermosa a su manera, llena de posibilidades. Un año después de la devastadora llamada de Richard, asistí a la inauguración del restaurante más reciente del grupo, el primer local que había ayudado a desarrollar desde el concepto hasta la apertura. El espacio era impresionante, con iluminación cálida, materiales sostenibles y un menú innovador con productores locales. Aunque Richard y yo habíamos trabajado juntos en el proyecto profesionalmente, habíamos mantenido una distancia personal cuidadosa, comunicándonos principalmente a través de los equipos de gestión y canales legales. Durante la inauguración, nos encontramos momentáneamente solos cerca del bar, alejados de la multitud de inversionistas, críticos e insiders de la industria. «Felicidades», dijo Richard, levantando ligeramente su copa. «Los críticos ya están fascinados. Tu concepto farm to table fue exactamente lo correcto». «Nuestro concepto», corrigí, dando crédito donde correspondía. «Tu visión culinaria, mi marco de sostenibilidad. Seguimos siendo un buen equipo profesionalmente». Asintió, con un destello de algo como nostalgia cruzando su rostro. «Mejor socios de negocios que esposos, aparentemente». Quizá dije, o tal vez solo el momento equivocado, las circunstancias equivocadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si nos hubiéramos conocido ahora en lugar de cuando tenías 20 años? Preguntó de repente. Si hubiéramos sido iguales desde el principio. La pregunta me tomó por sorpresa por su vulnerabilidad inesperada. La consideré honestamente antes de responder. Creo que quizá habríamos tenido una oportunidad, pero no podemos reescribir la historia, Richard. No asintió, pero al menos podemos aprender de ella. Mientras se alejaba para saludar a un crítico gastronómico que llegaba, me encontré reflexionando sobre el viaje del último año. El dolor había sido real, la traición devastadora. Pero de esas cenizas había surgido algo inesperado, una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Una mujer que conocía su valor y no temía reclamarlo. La joven recepcionista que se había deslumbrado con el encanto de Richard había crecido hasta convertirse en una abogada formidable capaz de mantenerse firme. La esposa que había ido perdiéndose gradualmente en la sombra de su esposo había recuperado su identidad independiente. La mujer que antes se definía principalmente por su matrimonio ahora se mantenía completa por sí misma. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para salir del evento exitoso, mi asistente Sara se acercó con una sonrisa cómplice. «Hay un banquero de inversión bastante atractivo en la mesa 9 que ha estado preguntando por ti toda la noche. Thomas lo conoce de Harvard Lab, dice que es de los buenos». Reí, sacudiendo la cabeza. «No esta noche, Sara. Esta noche es para celebrar este logro», dije, señalando el restaurante prosperando a nuestro alrededor. «Pero tal vez la próxima. Creo que finalmente podría estar lista». Y mientras salía al aire fresco de la noche, me di cuenta de que era cierto. El divorcio que antes parecía un final se había convertido en un comienzo, el inicio de un nuevo capítulo. Finalmente estaba lista para escribir mi historia con mis propios términos y mi propia voz. El dolor de la traición siempre formaría parte de mi historia, pero ya no me definía. Lo que ahora me definía era la fuerza que había encontrado después, la resiliencia que había transformado una llamada devastadora en el catalizador para una vida más auténtica. El intento de Richard de desecharme, en última instancia, me había liberado. Una justicia más poética que cualquier acuerdo legal podría otorgar. El éxito del nuevo restaurante marcó un punto de inflexión en mi relación con Richard, un cambio de adversarios en un amargo divorcio a socios de negocios cautelosos con una historia compleja. Durante los siguientes 6 meses,
Establecimos un ritmo profesional que permitió que el grupo de restaurantes no solo sobreviviera a nuestro caos personal, sino que prosperara más allá de las expectativas. Los analistas de la industria que habían predicho que nuestro divorcio devastaría el negocio resultaron estar equivocados. Nuestras habilidades complementarias, la visión culinaria y la experiencia operativa de Richard junto con mi conocimiento legal e iniciativas de sostenibilidad crearon una organización más sólida de lo que cualquiera de los dos podría haber construido por sí solo. La ironía no se me escapó. La misma cláusula destinada a castigar la infidelidad había creado inadvertidamente una sociedad empresarial que estaba teniendo un éxito notable. Las acciones del grupo de restaurantes Montgomery han subido un 15% desde la reestructuración, comentó Thomas una tarde, dejando el Wall Street Journal sobre mi escritorio al entrar en mi oficina. Parece que el divorcio le ha hecho bien a tu sentido de los negocios. Sonreí mientras hojeaba el artículo que destacaba la expansión del concepto Farm to Table y el reciente premio de sostenibilidad del grupo. ¿Quién hubiera pensado que una sociedad forzada funcionaría tan bien? Thomas se acomodó en la silla frente a mi escritorio, estudiándome con la mirada perceptiva que lo había convertido en un abogado formidable. ¿Y personalmente, cómo te sientes con todo esto? No debe ser fácil trabajar junto a él. Consideré la pregunta cuidadosamente. Es educativo, finalmente respondí. Ver a Richard en un contexto puramente profesional ha sido revelador. Es brillante en lo que hace. Siempre lo supe. Pero también estoy viendo las limitaciones que no percibía durante nuestro matrimonio. Limitaciones, levantó una ceja. Su resistencia a la innovación, a menos que sea idea suya, su tendencia a encantar en lugar de colaborar cuando enfrenta oposición. Me encogí de hombros. Cosas que antes compensaba automáticamente como su esposa, pero que ahora abordo directamente como su socia de negocios. Y él está aceptando ese enfoque directo. No tiene mucha elección, dije con una pequeña sonrisa. La Junta respalda mis iniciativas, especialmente después del éxito de la ubicación de Brooklyn. Thomas rió. Alexandra Montgomery, potencia corporativa. Muy diferente a la nerviosa asociada de primer año que contraté hace 8 años. Nunca estuve nerviosa, protesté. Terrorífica, corrigió amablemente, pero con determinación. Por eso aposté por ti. Se puso de pie, ajustando su chaqueta. Hablando de apuestas, la gala de aniversario de la firma es el próximo viernes. Deberías llevar a alguien. Le lancé una mirada directa. El emparejamiento sutil no es lo tuyo, Thomas. ¿Quién dijo nada de emparejar? Solo sugiero que quizá disfrutes de compañía más allá de una mesa de viejos abogados aburridos. Se detuvo en la puerta, aunque agregó. James Harrington preguntó específicamente si asistirías. El especialista en antimonopolio de Harrison y Wade. Intenté sonar casual, aunque el nombre me llamó la atención. Había conocido a James en una conferencia legal 3 meses antes y me había impresionado su perspicacia durante mi panel sobre negociación de contratos. Hablamos brevemente en la recepción después, conversación que me dejó intrigada pero cautelosa. El mismo abogado brillante, divorciado hace 4 años, sin hijos, corredor de maratones, según rumores, hace trabajo pro bono para causas ambientales. La expresión de Thomas era inocente, pero sus ojos brillaban. No es que esté sugiriendo nada. Después de que se fue, me encontré considerando la posibilidad. En los 15 meses desde mi divorcio, había evitado deliberadamente salir con alguien, enfocándome en reconstruir mi vida de manera independiente. Hubo algunas cenas casuales con hombres que Thomas u otros amigos me habían presentado, pero mantenía a todos a distancia, aún no lista para arriesgarme emocionalmente. Últimamente, sin embargo, había comenzado a sentir algo cambiar dentro de mí, una disposición a considerar abrir esa puerta de nuevo, no para reemplazar lo que había perdido, sino para descubrir nuevas conexiones ahora que me conocía mejor. Tomé mi teléfono y busqué el contacto de James, guardado después de intercambiar tarjetas en la conferencia. Antes de pensar demasiado, escribí un mensaje simple. Escuché que asistirás a la gala de aniversario de Jenkins y Montgomery el próximo viernes. Tal vez podríamos continuar nuestra discusión sobre implicaciones antimonopolio en prácticas de negocios sostenibles. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Encantado.
He seguido tu trabajo con la red de proveedores del grupo de restaurantes. Modelo impresionante para la industria. Guárdame un baile. Sonreí ante la sutil mezcla de respeto profesional e interés personal. Un baile, le respondí, y solo si estás preparado para debatir sobre la integración vertical mientras lo hacemos. Acepto el reto, llegó su pronta respuesta. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina del Brownstone, un espacio que había rediseñado a mi gusto con electrodomésticos de alta gama y un jardín de hierbas en la ventana, me sorprendí tarareando. El simple acto de hacer planes solo para mi disfrute se sentía como otra pequeña victoria en mi camino hacia la reconstrucción. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Richard apareció en la pantalla, inusual para un viernes por la noche cuando nuestras interacciones se limitaban a reuniones programadas y correos necesarios. Hola, Richard, respondí, manteniendo el tono neutral. ¿Todo bien, Alexandra? Su voz sonaba tensa. Disculpa por llamar fuera del horario laboral, pero tenemos una situación con la sucursal de Chicago. El chef principal está amenazando con renunciar, llevándose a su equipo con él. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando verduras y le presté toda mi atención. Marcus, ¿por qué?, pregunté. Parecía completamente alineado con los planes de expansión en la última reunión. Lo estaba, hasta que recibió una oferta muy generosa de Ellington Group, respondió Richard, nombrando a nuestro mayor competidor, un conglomerado de restaurantes conocido por sus tácticas agresivas. Van a abrir un nuevo concepto a 3 cuadras de nuestra ubicación y quieren que Marcus lo dirija. Eso no es coincidencia, dije, mientras mi mente legal analizaba las implicaciones. ¿Cómo supieron sobre nuestros planes en Chicago con tanto detalle? Ni siquiera hemos anunciado públicamente el concepto de menú específico. Exactamente mi preocupación, replicó Richard. Creo que hay una filtración, posiblemente a nivel de junta directiva. La gravedad de la situación era clara. La expansión en Chicago era la pieza central de nuestra estrategia de crecimiento para el próximo año, con millones ya invertidos en la ubicación y el desarrollo del concepto. Perder a Marcus, con su reputación Michelin y su equipo leal, sería un golpe importante. Necesito volar a Chicago mañana, continuó Richard. Trata de convencer a Marcus de que se quede, pero podría necesitar tu ayuda con esto. Mi ayuda, repetí, sorprendida por la solicitud. Aunque habíamos establecido una relación laboral funcional, Richard rara vez solicitaba mi participación directa en asuntos operativos. Tienes mano con los contratos, dijo, con un toque de su antiguo encanto colándose en la voz, y entiendes las implicaciones legales si Ellington está usando información privilegiada. Además, Marcus te respeta. Quedó impresionado con tu compromiso con la sostenibilidad. Vacilé, repasando mentalmente mis planes del fin de semana, principalmente ponerme al día con expedientes y ver a una amiga para brunch el domingo. Nada que no pudiera reprogramar. Iré, decidí. Mándame los detalles del vuelo. Revisaré el contrato de Marcus esta noche y veré qué palancas legales tenemos. Gracias, dijo Richard, con un alivio palpable en la voz. Ya le pedí a Diane que te reserve en el mismo vuelo, 9 de la mañana desde La Guardia. Después de colgar, me quedé inmóvil en la cocina por un momento, procesando el giro inesperado de los acontecimientos. Un viaje de negocios con Richard, nuestro primero desde el divorcio. La perspectiva era profesionalmente necesaria y personalmente complicada. A la mañana siguiente, nos encontramos sentados lado a lado en primera clase, revisando la estrategia mientras el avión se preparaba para despegar. Richard estaba impecablemente vestido como siempre, pero noté señales sutiles de estrés, la ligera tensión alrededor de sus ojos y cómo revisaba su reloj repetidamente. Marcus tiene otro año de contrato, noté, revisando el documento en mi tablet. Pero estas cláusulas de no competencia no son tan sólidas como deberían. Si está decidido a irse, podría impugnarlas, especialmente con los recursos de Ellington detrás de él. Richard asintió con gravedad. Eso era lo que temía. La aplicación legal tomaría tiempo que no tenemos. Necesitamos convencerlo de quedarse voluntariamente. ¿Qué le ofrece Ellington? Según mi fuente, el doble de su salario actual, control creativo y un 5% de participación en la nueva empresa. Silbé suavemente. Agresivo. ¿Lo quieren de verdad o solo quieren dañarnos?,
contrarrestó Richard. Esto se siente personal, Alexandra. Lo miré fijamente. ¿Personal? ¿Cómo? Vaciló, luego dijo con cuidado. Ha habido rumores de que Harold Ellington ha querido adquirir nuestro grupo durante años. Cuando se hizo público nuestro divorcio, pudo haber visto una oportunidad de desestabilizarnos antes de hacer una oferta. La posibilidad tenía sentido estratégico, aunque me dejó un sabor amargo. Entonces, nuestras fallas personales se vuelven vulnerabilidades de negocio, comenté. Nuestra situación personal, corrigió Richard, encontrando mi mirada. No necesariamente una falla. Sus palabras me sorprendieron, al igual que la ausencia de amargura en su tono. Antes de que pudiera responder, la azafata se acercó con bebidas previas al despegue, creando una pausa natural en la conversación. Pasamos el resto del vuelo discutiendo incentivos potenciales para retener a Marcus, evitando cuidadosamente cualquier observación personal adicional. Para cuando aterrizamos en Chicago, habíamos delineado una contraoferta completa que igualaba los términos financieros de Ellington mientras ofrecía a Marcus oportunidades únicas que nuestro competidor no podía brindar. El concierge del Four Seasons Chicago nos recibió como el señor y la señora Montgomery al hacer el check-in. Un error que había enfrentado varias veces desde el divorcio. Normalmente lo corregía de inmediato, pero esta vez Richard habló primero. 2 habitaciones separadas, por favor. Señora Montgomery y señor Montgomery. Su tono era educado pero firme, y me sentí extrañamente agradecida por su rápida aclaración. Por supuesto, señor. Mis disculpas, respondió el concierge con naturalidad. Tenemos sus reservaciones aquí mismo. Suites contiguas en el piso ejecutivo, como solicitaron. Le levanté una ceja a Richard mientras caminábamos hacia los elevadores. Suites contiguas. Tuvo la gracia de lucir ligeramente avergonzado. Diane hizo los arreglos antes de que yo pudiera revisarlos. Puedo solicitar un cambio si lo prefieres. Está bien, dije, sorprendida de darme cuenta de que realmente lo estaba. Estamos aquí por negocios, y será conveniente para revisar materiales. Nuestra reunión con Marcus estaba programada para las 7 de la tarde en la sucursal de Chicago del restaurante, un espacio elegante con vista al río que habíamos adquirido 3 años antes. Al entrar por la puerta trasera, los sonidos y aromas familiares de una cocina de alta gama en pleno servicio me trajeron recuerdos de innumerables aperturas de restaurantes a las que había asistido al lado de Richard durante nuestro matrimonio. Richard colocó su mano ligeramente en mi espalda baja mientras avanzábamos por la cocina ocupada. Un gesto inconsciente de nuestros años juntos. Me tensé ligeramente y él la retiró de inmediato, murmurando una disculpa. El momento fue breve, pero servía como un recordatorio puntual de la historia compleja entre nosotros. Marcus nos recibió en su oficina, su usual personalidad exuberante estaba atenuada. A sus 40 años, con reputación de ser uno de los chefs más innovadores del Medio Oeste, había sido un golpe significativo para nuestro grupo cuando Richard lo había reclutado 2 años antes. Supongo que saben por qué estamos aquí, comenzó Richard sin preámbulos una vez que nos sentamos. Marcus asintió, con el rostro cauteloso. Harold Ellington me llamó personalmente. Hizo una oferta bastante generosa. Hemos escuchado los detalles, dije, manteniendo un tono conversacional en lugar de acusatorio. Sin duda es generosa, aunque me interesa saber cómo Ellington sabía tanto sobre nuestros planes de expansión para esta sucursal. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Marcus. No rompí ninguna confidencialidad. Si eso es lo que está sugiriendo, no en absoluto, lo aseguré. Pero alguien sí lo hizo. La oportunidad y la especificidad de su oferta sugieren que tenían información privilegiada, lo cual nos preocupa a varios niveles. Richard se inclinó hacia adelante. Marcus, no estamos aquí para hacerte sentir culpable por quedarte. Eres un chef excepcional, y si la oferta de Ellington representa la oportunidad que quieres, la respetaremos, incluso mientras lidiamos con las implicaciones contractuales. Marcus se mostró sorprendido por este enfoque. Claramente esperaba una venta dura o amenazas legales. Pero antes de que tomes tu decisión, nos gustaría compartir nuestra visión para tu papel en el futuro del grupo, continué. Una visión que incluye oportunidades que creemos que Ellington no puede igualar. Durante la siguiente hora,
Richard y yo presentamos nuestra contraoferta, un aumento de salario equivalente, una participación mayor en la sucursal de Chicago específicamente. Y este era el movimiento maestro de Richard, la oportunidad de desarrollar un programa de formación de chefs con el nombre de Marcus, con sucursales en Chicago, Nueva York y eventualmente Los Ángeles. Tu propio legado, explicó Richard con pasión. No solo restaurantes que puedan cambiar de concepto según las tendencias del mercado, sino una institución que forme a la próxima generación de talento culinario. Observé cómo la expresión de Marcus cambiaba mientras consideraba la propuesta. El programa de formación fue, en realidad, idea de Alexandra, añadió Richard, sorprendiéndome con el reconocimiento. Ella señaló que tu mentoría a chefs más jóvenes siempre ha sido una de tus mayores fortalezas. Marcus se volvió hacia mí, la curiosidad evidente en su expresión. ¿Lo notaste durante mi última visita? Sí, lo confirmé, dije. Vi cómo trabajas con tus subchefs enseñando, no solo dirigiendo. Es una cualidad rara en cocinas de este nivel. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Mi primer chef era un tirano. Juré que nunca crearía ese tipo de ambiente tóxico en mi propia cocina. Se recostó en la silla. Considerando a ambos, debo decir que no esperaba este enfoque. Con todo lo que ha pasado entre ustedes dos, pensé que la compañía podría estar vulnerable. Richard y yo intercambiamos una rápida mirada. Nuestra situación personal ha cambiado, reconocí. Pero nuestro compromiso con el negocio y con las personas que lo hacen exitoso no ha cambiado. Si acaso, añadió Richard, la reestructuración ha fortalecido nuestras capacidades estratégicas. La participación más directa de Alexandra ha traído perspectivas que yo estaba pasando por alto, dijo Richard, y la sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Era quizás la primera vez desde nuestro divorcio que Richard reconocía abiertamente el valor de mis contribuciones sin ningún atisbo de resentimiento. Para cuando concluimos la reunión, 2 horas después, Marcus se había comprometido verbalmente a quedarse, condicionado únicamente a revisar la revisión formal del contrato que prometí tener lista para el lunes. No solo habíamos evitado la crisis inmediata, sino que además fortalecíamos potencialmente nuestra relación con un miembro clave del equipo. Eso salió mejor de lo que esperaba, admitió Richard mientras caminábamos de regreso al hotel bajo la fresca noche de Chicago. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río a nuestro lado, creando un fondo tranquilo después de un día tan intenso. El programa de capacitación fue inspirado, dije. Supiste exactamente que apelaría a su deseo de dejar un legado más allá de la cocina. Hacemos buen equipo, observó Richard en voz baja. Hablando profesionalmente, el comentario flotaba entre nosotros, cargado de historia no dicha. Tras un momento, respondí con igual cuidado. Siempre trabajamos bien juntos. Ese no era nuestro problema. No, coincidió él, disminuyendo un poco el paso. Nuestro problema fue que olvidé verte. Realmente verte mientras te convertías en la mujer extraordinaria que eres ahora. Me acomodé con la idea de la joven esposa a quien podía impresionar, guiar, presumir. Cuando te convertiste en mi igual, superior en muchos sentidos, no supe cómo ajustarme. La franqueza inesperada me dejó momentáneamente sin palabras. Nunca habíamos hablado de las verdaderas razones detrás del colapso de nuestro matrimonio, ni siquiera durante el proceso de divorcio. Eso es sorprendentemente perspicaz, logré finalmente decir. Richard sonrió con cierta ironía. 15 meses de terapia semanal hacen eso. Fue otra sugerencia de Marcus, en realidad, después de que notó que yo microgestionaba por inseguridad, como él lo dijo. ¿Has estado en terapia? No pude ocultar mi sorpresa. Richard siempre había desestimado el apoyo psicológico como innecesario para personas con autodisciplina, al menos desde 2 meses después de que el divorcio se finalizó. Confirmó que le parecía prudente, considerando cómo había logrado sabotear de manera espectacular tanto mi matrimonio como casi mi negocio. Llegamos a la entrada del hotel. Mientras el portero nos daba la bienvenida, me encontré observando a Richard con nuevos ojos, viendo no solo al exesposo que me había traicionado, sino a una figura más compleja intentando su propia forma de reconstrucción. ¿Quieres tomar algo?, preguntó de repente. En el bar del hotel. Solo para continuar nuestra discusión sobre los próximos pasos con la situación de Chicago. Vacilé, con varias señales de precaución apareciendo en mi mente,
Una bebida con Richard en un bar tenue después de un día de colaboración sorprendentemente efectiva parecía territorio peligroso. Debería revisar esas cláusulas del contrato que discutimos, dije, la excusa sonando débil incluso a mis propios oídos. Richard asintió, aceptando la desviación con gracia. Claro. Ha sido un día largo. Mientras subíamos en el elevador en silencio, me encontré preguntándome si estaba siendo innecesariamente cautelosa o simplemente prudente. El Richard a mi lado parecía genuinamente cambiado respecto al hombre que había terminado fríamente nuestro matrimonio por teléfono. Pero la confianza, una vez rota, no se reconstruía fácilmente, especialmente cuando lo que estaba en juego incluía mi independencia emocional cuidadosamente restaurada. Cuando el elevador llegó a nuestro piso, Richard salió primero, luego se volvió hacia mí. Gracias por venir a Chicago, Alexandra. No habríamos retenido a Marcos sin ti. Fue la decisión correcta para el negocio, dije simplemente. Sí, coincidió. Pero aún así, gracias, vaciló, y luego agregó en voz baja. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Richard, respondí, observándolo mientras se dirigía por el pasillo hacia su suite. Sola en mi habitación, me quité los tacones y me serví un agua mineral del minibar. Me acomodé en el asiento junto a la ventana, disfrutando de la vista panorámica del skyline de Chicago. Mi teléfono vibró con un mensaje de James Harrington. Espero con ansias ese baile el próximo viernes, solo repasando mis argumentos sobre integración vertical. Sonreí ante el mensaje, apreciando su tono ligero y el interés directo que representaba. Escribí una breve respuesta amistosa, mientras reflexionaba sobre el contraste entre la simpleza de algo nuevo y la complejidad cargada de peso de mi historia con Richard. Afuera, Chicago brillaba con posibilidades, al igual que mi vida 15 meses después del divorcio, llena de direcciones inesperadas, nuevos retos y, lo más importante, la libertad de elegir mi propio camino. Cualquiera que fuera ese camino, finalmente me sentía segura de poder recorrerlo a mi manera, con ojos claros y corazón abierto. El viernes siguiente por la noche me encontré frente al espejo de cuerpo entero en mi habitación, evaluando mi apariencia con ojo crítico. El vestido de seda color esmeralda que había elegido para la gala del aniversario del despacho resaltaba mis ojos y caía en líneas elegantes hasta el piso. Mi cabello estaba recogido en un sofisticado moño, con unos cuantos mechones cuidadosamente colocados alrededor del rostro. El efecto general era pulido, seguro y, tenía que admitirlo, bastante hermoso. Mientras me abrochaba los aretes de diamantes de mi abuela, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde la última vez que asistí a un evento formal. Entonces era la esposa de Richard Montgomery, parte de una pareja poderosa conocida en todos los círculos sociales y de negocios de Nueva York. Aquella noche asistiría como Alexandra Montgomery, socia nombrada en Jenkins & Montgomery, abogada respetada y mujer por derecho propio. El pensamiento no me trajo tristeza, sino una satisfacción silenciosa. El camino de la devastación a la independencia había sido desafiante, pero de pie allí, sabía con absoluta certeza que no cambiaría mi ardua libertad por la seguridad de mi vida anterior. Mi teléfono sonó con un mensaje del servicio de autos anunciando su llegada. Con una última mirada al espejo, tomé mi bolso y mi chal, lista para recibir lo que la noche pudiera traer. La gala se celebraba en el Museo Metropolitano de Arte, uno de los recintos más prestigiosos de Nueva York y favorito de Thomas. Mientras ascendía la gran escalinata, los sonidos de un cuarteto de cuerdas y el suave murmullo de las conversaciones me dieron la bienvenida. Dentro, el gran salón había sido transformado en un elegante espacio de recepción, con iluminación tenue que resaltaba la arquitectura histórica y arreglos florales con los colores del despacho decorando las mesas. La voz de Alexandra Thomas resonó desde la entrada. Él se acercó con su esposa Eleanor a su lado, ambos radiantes de orgullo por el éxito del evento. Te ves absolutamente deslumbrante. Gracias, sonreí, aceptando el cálido abrazo de Eleanor. El lugar es espectacular, Thomas. Te has superado este año. 30 años merecen algo especial, respondió, mirando alrededor con satisfacción. Aunque sospecho que la mayoría de estos asociados jóvenes están más emocionados por el bar abierto que por el significado arquitectónico. Eleanor se rió, enlazando su brazo con el de su esposo. Que lo disfruten. Algunos de ellos tal vez celebren algún día un aniversario importante propio, me dio una mirada significativa.
Hablando de celebraciones, creo que alguien ha estado observando la entrada con bastante atención desde que llegamos. Siguiendo su mirada, vi a James Harrington al otro lado del salón, conversando con un socio senior de su firma, pero echando miradas periódicas hacia la entrada. Como si percibiera mi atención, levantó la vista, y nuestras miradas se encontraron a través del concurrido espacio. Sonrió, con una expresión cálida y genuina que provocó un inesperado cosquilleo en mi pecho. Adelante, me animó Eleanor con un suave empujón. Ese hombre le ha estado preguntando a Thomas por ti durante meses. Merece al menos un baile por su persistencia. Mientras atravesaba el salón, saludando a colegas y clientes, era muy consciente de que James seguía mis movimientos. A diferencia de Richard, que siempre acaparaba la atención cuando entrábamos juntos a un lugar, James esperaba pacientemente, dejándome navegar por las corrientes sociales a mi propio ritmo. Alexandra Montgomery, dijo cuando finalmente llegué a él, con un tono de aprecio que iba más allá de la simple cortesía. Te ves absolutamente impresionante, James, repliqué con una sonrisa. Gracias por el cumplido y por tu paciencia. Algunas cosas valen la pena esperar, respondió con sencillez. De cerca, era aún más atractivo de lo que recordaba, alto, distinguido, con ojos gris inteligentes y líneas de expresión que sugerían un hombre que reía con frecuencia. ¿Quieres tomar algo? ¿O tal vez ese baile del que hablamos? Primero un baile, creo, decidí, sorprendida por mi franqueza. Antes de que la pista se llenara demasiado, me ofreció su brazo, guiándome hacia el área donde otras parejas ya se movían al ritmo de la interpretación del cuarteto de un clásico del jazz. Su mano se posó respetuosamente en mi cintura. Aprecié la cómoda distancia que mantenía, lo suficientemente cerca para bailar, pero sin asumir demasiado. Así comenzamos a movernos con un ritmo perfecto. Vertical integración en cadenas de suministro sostenibles, como prometiste, dijo entre risas. Me reí, relajándome en la gracia natural de nuestro movimiento. Me impresiona que recuerdes el tema exacto. Recuerdo todo sobre nuestra conversación en la conferencia, admitió, incluyendo tu convincente argumento contra los contratos monopolísticos con proveedores en la industria restaurantera. Poco común en una conversación de cóctel, observé, lo cual es precisamente por lo que lo recordé. Sus ojos sostuvieron los míos mientras girábamos. Eso y el hecho de que destrozaste el contraargumento de Raymond Porter tan completamente que él incluso se disculpó por hacerte perder el tiempo. El recuerdo me hizo sonreír. Porter era un abogado rival notoriamente difícil que rara vez cedía a un punto. Se lo merecía. Su posición era legalmente indefendible y éticamente cuestionable. Y, sin embargo, lograste corregirlo sin humillarlo. Una habilidad que muchos litigantes nunca dominan. James me guió suavemente en un giro. Es una de las cosas que he admirado de tu forma de trabajar desde que observé tu desempeño por primera vez hace 3 años. ¿Has estado siguiendo mis casos?, pregunté, sorprendida. La fusión de Andrews, la disputa de propiedad intelectual de Westbrook y, más recientemente, tu impresionante reestructuración del grupo de restaurantes Montgomery. Nombró 3 de mis logros profesionales más significativos con una precisión casual. Me esfuerzo por estudiar la excelencia cuando me la encuentro, dijo. El cumplido, entregado sin adulación pero como un hecho simple, me hizo sentir más cálida que cualquier elogio elaborado podría haber logrado. ¿Y qué has concluido de este estudio?, pregunté, curiosa por su evaluación. Que no solo eres brillante, sino también íntegra, en una industria donde eso cada vez es más raro. Su mano se ajustó ligeramente a mi cintura mientras me guiaba lejos de otra pareja. Y que quien te dejó ir cometió el mayor error de su vida. La declaración quedó flotando entre nosotros por un momento, más íntima que nuestra proximidad física. Es un juicio bastante definitivo de alguien que no conoce toda la historia, dije con cuidado. Quizá, reconoció James. Pero soy un excelente juez de carácter. Eso es lo que me hace bueno en lo que hago. Antes de que pudiera responder, la música cambió a una nueva pieza, y una voz familiar habló a nuestro lado. ¿Puedo cortarte? Richard estaba allí, impecablemente vestido con un smoking, con una expresión difícil de leer mientras miraba entre James y yo. La inesperada presencia lo dejó momentáneamente sin palabras. James se recuperó primero, su mano bajando educadamente de mi cintura. Por supuesto,
aunque la dama puede tener otras ideas, dijeron ambos hombres, volviéndose hacia mí, esperando mi decisión. Una docena de preguntas cruzaron por mi mente. ¿Qué hacía Richard aquí? ¿Cómo se había enterado de la gala? ¿Por qué aparecer ahora, justo cuando comenzaba a explorar algo nuevo? Un baile, dije finalmente, más a Richard que a James. Por cortesía profesional, James asintió, levantando mi mano brevemente hacia sus labios en un gesto que lograba ser a la vez anticuado y genuinamente encantador. Les consigo esas bebidas. Búscame cuando estés lista, dijo mientras se alejaba. Richard tomó su lugar, manteniendo una distancia más formal entre nosotros que James. Perdona la interrupción, dijo mientras comenzábamos a movernos al ritmo de la música. No era mi intención. ¿Cuál era tu intención, Richard?, pregunté directamente. Esta es la gala de aniversario de mi firma. No estabas invitada. En realidad, sí lo estaba, respondí. Asintió hacia el otro lado de la sala, donde el presidente de nuestro cliente corporativo más grande conversaba con Thomas. Robert Chandler me pidió que lo acompañara. No me di cuenta de que tú estarías aquí hasta que llegamos. La explicación era plausible. Chandler Global era tanto un cliente importante de nuestra firma como un inversionista significativo en el grupo de restaurantes. Pero algo en la expresión de Richard sugería que había más en la historia. Podrías haber declinado cuando me viste, se lo señalé. Lo consideré, admitió. Pero luego te vi bailando con Harrington, y... Se detuvo. Tenía curiosidad por James, por verte con alguien más. Su honestidad fue inesperada. Han pasado 15 meses desde el divorcio. Lo sabía intelectualmente, que eventualmente seguirías adelante, pero verlo, es diferente. Lo estudié, tratando de comprender su motivación. ¿Estás celoso, Richard? Porque perdiste ese derecho cuando decidiste que una chica de 22 años era más atractiva que tu esposa. Se estremeció ante la franqueza. Me lo merezco. Y no tengo derecho a sentir celos. Pero mentiría si dijera que es fácil verte tan hermosa, tan segura de ti misma, con alguien que claramente aprecia quién eres. La música nos llevó a dar un giro, y aproveché el momento para ordenar mis pensamientos. ¿Qué quieres de mí, Richard? Hemos establecido una relación laboral. El negocio prospera. ¿Por qué complicar las cosas? Porque he estado pensando mucho desde Chicago, dijo, bajando la voz sobre lo que salió mal entre nosotros. Sobre el hombre que fui, el hombre que quiero ser ahora. Parece que la terapia te está funcionando, observé, tratando de mantener un tono ligero a pesar de la gravedad de la conversación. Sí, reconoció. Pero verte con Harrington hace un momento me hizo darme cuenta de algo que mi terapeuta ha intentado decirme durante meses. Nunca te vi realmente, Alexandra, no como merecía ser vista. Me tambaleé ligeramente en nuestro baile, sorprendida por su sinceridad. Richard me estabilizó con una suave presión en la cintura, continuando como si no hubiera notado mi reacción. Cuando te conocí, eras esta joven hermosa y brillante que me miraba como si yo colgara la luna. Era embriagador ser admirado de esa manera. Pero a medida que creciste, mientras te convertías en la mujer extraordinaria que eres ahora, me sentí amenazado en lugar de orgulloso. Eso es culpa mía, no tuya. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, genuinamente desconcertada por su momento. Porque quería que supieras que entiendo lo que perdí, dijo simplemente. No solo a una esposa, sino a una compañera que me desafiaba, que me hacía mejor cuando estaba dispuesto a escuchar. Sonrió con cierta melancolía. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de eso. Al otro lado de la sala, vislumbré a James en la barra, deliberadamente dándonos espacio, pero claramente esperando mi regreso. El contraste entre los dos hombres, entre mi pasado y un posible futuro, no podía ser más marcado. Aprecio tu honestidad, dije cuidadosamente. Y me alegra que estés encontrando claridad gracias a la terapia. Pero Richard, sea lo que sea que esperes aquí, yo no espero nada, interrumpí suavemente. No estoy buscando reconciliación ni perdón. Solo quería que supieras que ahora te veo. Realmente te veo, aunque sea demasiado tarde. La música llegó a su fin, y Richard se apartó, liberándome del baile. Gracias por el baile, Alexandra,
Y por todo lo que me has enseñado, incluso cuando fue doloroso para los dos, dijo. Miró hacia James. Parece un buen hombre. Espero que sepa lo afortunado que es. Antes de que pudiera responder, Richard se dio la vuelta y se perdió entre la multitud con la misma inesperada y repentina aparición con la que había llegado. Me quedé inmóvil un momento, procesando el intercambio antes de dirigirme a donde James esperaba. ¿Todo bien?, preguntó mientras me entregaba una copa de champaña, con expresión preocupada pero sin ser intrusivo. Sí, dije, sorprendida de lo cierto que era. Solo una conversación inesperada. Con tu exesposo, observó. No como pregunta, sino como un reconocimiento amable. Lo miré sorprendida. ¿Lo reconociste? Me aseguro de saber quiénes son los jugadores importantes en cualquier sala, dijo James con una pequeña sonrisa. La reputación de Richard Montgomery lo precede tanto profesional como personalmente. La implicación era clara. Sabía quién era Richard para mí, probablemente lo había sabido desde el principio. ¿Y eso no te preocupa?, pregunté, curiosa por su perspectiva.